Hola Gladys, estoy tratando de volver a abrir el video porque se me cerró efectivamente la aplicación. Les decía que no tienes por qué cerrar ponte en modo video, que se te vea la cara para conocerte, Gladys, personalmente a través del... Ok. Sí. Profe, Ajá. tengo problemas con la computadora. No he podido entrar. Tuve que abrir el teléfono mío. Ah, no puedes entrar. No, Y con profe. tu teléfono no puedes ver en video, no puedes poner cámara, si puedes. Aquí, aquí tengo mi teléfono. Estoy abierto. Tengo mi teléfono. Ah, Míreme. hola, mucho gusto, Hola, mucho Gladys, quería gusto. verte. Soy la señora Gladys. Estamos Encantada. muy bien, muy bien. Ya de Encantada. Mar, si la conocemos, si le había visto el semblante. Bueno, mira, bueno, mucho gusto. Mucho gusto, A profesora. compartir estas 8 semanas hasta finales de noviembre. Y bueno, la idea es que semana a semana, antes de comenzar a discutir sobre el tema, pues vayamos viendo los adelantos, las diferentes tareas. Les decía, les comunicaba. ¿Pudiste ver, Gladys, el video de la semana pasada? El Sí primer. lo pude ver. Ok. Sí lo pude ver. Bueno, les decía que la idea era que fuéramos progresando paulatinamente con la asignatura para realmente no acumular hasta el final las tareas, hasta el final el proyecto, sino ir haciéndolo de modo que cuando terminemos la asignatura terminemos para que realmente el aprendizaje sea también significativo y nos vaya quedando. Entonces, Profe, hay algo que la- quiero preguntarle. Usted está finalizando el tema número 1, donde usted dice que habla del aprendizaje de los niños en el lenguaje, Ujú. que ellos aprenden a través de lo que escuchan de los adultos, de que su desarrollo lingüístico depende, sobre todo, yo digo que el hogar es la primera escuela. ¿Me escucha? Perfecto. Me- Ya va, un momentico. Necesito cerrar la perra. Ajá. Ajá, ahora sí. Continúo. Bueno, que hablando porque digamos que este tema, lo más importante es el lenguaje de los niños. Nosotros como docentes y como especialistas, porque vamos a ser especialistas, tenemos que detectar cuando un niño tiene problemas de lenguaje. Pero Ujú. si, cuando usted acaba de explicarnos a nosotros en su clase anterior, en donde nos dice que la formación lingüística del niño desde pequeño, para mí, pues, de mi concepto, lo que yo le entendí, depende del hogar. Al niño hay que hablarle claro para que aprenda a hablar, Bueno, decirle claramente las palabras, ¿sí o no?
Eso fue más o Eso va menos a lo que le depender de quise. las aproximaciones teóricas que vayamos estudiando. Hay teóricos que Ajá, hablan del modelaje, justamente, que es el sistema que tú estás. Y hay teóricos que dicen que todo tiene una edad madurativa, como Piaget, ajá, ya que es cognitivo, ok, es innatista en ese sentido. Hay que esperar que el niño tenga un tiempo nada cronológico, prudencial, ¿ves? Entonces, nada eso lo cronológico. vamos a ir viendo con cada autor justamente y con las lecturas. Yo les recomendé a ustedes un material bibliográfico sencillo que no es un teórico en sí, pero sí resume, vamos a decir, lo más común, el pensamiento más común de lo que se va dando en los niños desde que nace, desde los 0 meses hasta los 6 años. Una edad donde realmente se producen unos cambios muy significativos en el lenguaje. El niño va adquiriendo y Como más, desarrollando el lenguaje en esa edad demasiado rápido, demasiado significativo en relación al resto de su etapa evolutiva. Entonces, pero como les digo, vamos a ver las diferentes corrientes porque hay autores que avalan lo que tú estás diciendo y hay autores que dicen, aunque usted lo obligue, pero si el niño no tiene la madurez biológica, biopsicológica, no lo va a hacer. Y vamos a ver que realmente, sí, en la psicolingüística, la parte biológica es fundamental. Si hay un pequeñísimo, si hay un pequeñísimo eh, vamos a decir, beta, lesión, hasta un ligero eh, desplazamiento de arterias en el niño a nivel de parietal temporal o frontal, en la cisura de Broca, eso va a producir que el niño tenga posibilidades de afasia, de no articular, aunque entienda. O al revés, en, puede articular, pero no entiende lo que está diciendo. Y el adulto está creyendo que el niño está capturando el significado, pero no lo está capturando. ya, Entonces, es bien interesante y eso lo vamos a ir descubriendo paso a paso. Pero sin embargo, hoy no no vamos a adelantarnos, vamos a ir haciéndolo porque es necesario ir organizando las definiciones para que sepamos a qué nos vamos a tener. Bueno, como les decía, cada clase vamos a comenzar entonces recordando y repasando un poco los acuerdos de la semana anterior. En esta semana, pues yo tengo que reiterarles que esta semana me deben estar enviando. Yo les abrí las tareas hasta los domingos, porque entiendo que muchas veces son los fines de semana donde tenemos un poquito más de posibilidad, y entonces yo les abrí las tareas hasta los domingos. Las tareas son sencillas en el sentido de que no son trabajos que no están hechos con la intención de que ustedes, oye, investiguen más de la cuenta ni que sean eruditas, no, sino que realmente conozcan el basamento fundamental a partir del cual ustedes puedan interpretar y a incorporar como docentes ustedes la información y usarla. Entonces, nada, las tareas son sencillas desde ese punto de vista. Entonces, la primera tarea, por supuesto, nosotros, ¿cómo podemos hablar de psicolingüística si no sabemos qué es lenguaje? O por lo menos tener una terminología común, un léxico común de qué es lenguaje. Y después a partir de allí, pues construir todo lo que vamos a hacer en relación al tema psicolingüístico. Y luego
también esta semana me debe entregar el primer hilo de discusión, que también yo creo que es, ok. Este, Sí, eso era sobre las divergencias y Diferencias y coincidencias. convergencias entre Sí, lingüística y bueno, entonces, que es básicamente el meollo de la asignatura, pues. sí, Entonces, nada, son hilos de discusiones y tareas que no son, que ustedes no la van a encontrar disociada a lo que ustedes tienen claro. que manejar. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces hoy corresponde, vamos a ver, oye, no me abrió la cuestión, ya va, déjame, como se me cerró, vamos a tener, vamos a abrir aquí. Ok, está la clase. Pero ahora no me permite. Ok, vamos a ir recordándonos, entonces esta es la segunda clase. En la primera clase vimos algunas definiciones, vamos a retomarlas sobre algunas distinciones básicas que tenemos que realizar para poder analizar en nuestro contenido. Entonces, ya habíamos visto definiciones del lenguaje, las funciones del lenguaje en el niño y bueno que retomemos en parte cuáles son esos subsistemas del lenguaje que nosotros como docentes debemos conocer y manejar y dónde se inserta entonces la psicolingüística en ello. Bueno, debemos manejar la parte gramatical, que es todo lo que tiene que ver con la formación de las oraciones en un idioma, que incluye cómo se estructuran el sujeto, predicado, complemento, de dónde vienen las palabras, la morfología de las palabras, la forma, las extensiones, la, eh, las raíces, las palabras, en fin, y la fonología que tiene que ver con los sonidos. Entonces, cuando hablamos del aspecto gramatical del lenguaje, estamos hablando de estos tres elementos fundamentalmente, que es sintaxis, morfología y fonología. Pero esto es importante, pues, que lo apliquemos en el aula, que lo conozcamos, igualito el léxico, el enriquecimiento del caudal de vocabulario, o sea, el número de palabras que manejamos también forma parte de ese subsistema del lenguaje y es tan rico que se conforma en un subsistema específico. Luego tenemos la semántica, que es, ya no es el caudal de palabras, de vocabulario, sino
en el significado de la conformación de una oración. Cuando empezamos ya a darle el significado a las composiciones ya de frases, de oraciones, de versos, ¿ok? Y cómo se interpretan esos diferentes significados que le podemos dar a esos contenidos. Entonces, en el aula de clase nosotros vemos los tres elementos, el gramatical, el léxico y el semántico. Es decir, instamos a los niños a que formen oraciones, a que pronuncien bien, a que sepan las raíces de las palabras, a que sepan que es un sujeto, un predicado, un complemento, a que veamos las raíces, cuál es la raíz de la palabra, cuáles son las expresiones de la palabra, cómo suenan las palabras, cómo se pronuncia en un lenguaje, en nuestro idioma, las diferentes vocales y consonantes, en fin, que tengan el suficiente número de palabras y de sinónimos y de antónimos de palabras para saber hacer un discurso. Además, que conozcan el significado ya del discurso completo, lo que significa desde el punto de vista interpretativo ese conjunto de palabras, pero allí no termina. También se necesita saber cómo es que se adquiere ese lenguaje, que era la inquietud inicial de Gladys, cómo los niños lo hacen. Porque con ellos podemos deducir cómo es que ellos van a codificarlo y cómo es que lo van a decodificar, es decir, cómo ellos lo van a traducir y también cómo van a comunicarse con los otros, que a la larga es lo común de todo del lenguaje. Entonces, este contenido teórico en cómo se adquiere y procesa el lenguaje y cómo se utiliza, es justamente lo que vamos a discurrir en estos días. Es realmente la psicolingüística propiamente. O por lo menos, para fines de esta asignatura, allí nos vamos a centrar, porque la psicolingüística es muy amplia, tan amplia que hoy se constituye una disciplina independiente de la psicología. Los psicolingüistas realmente desde el punto de vista puro conforman una profesión como el educador y como el psicólogo, aparte, porque profundizan en muchas aristas de la codificación del pensamiento y de la comunicación. Sin embargo, les repito, para fines de nuestra asignatura, tal como la concibe el pensum para la carrera de educación, donde tenemos que insistir en la forma cómo se adquiere el lenguaje, ¿ok? Cómo se procesa ese lenguaje, cómo evoluciona ese lenguaje y también cómo lo interpreta el interlocutor. ¿Ok? Eso realmente es la psicolingüística que nos interesa estudiar acá desde el punto de vista de lo que sucede en el niño o en el humano como raza. Visto así, nosotros tendríamos que volver a insistir en que el lenguaje para nosotros, para el ser humano, es una necesidad vital, porque es la que primero es la que nos permite la comunicación. La comunicación entre los seres humanos. Y es una comunicación que aunque otros seres vivos, o los animales, se comunican, no tienen el aparato fonético, ni la interpretación, ni contexto, ni la condición biológica
que permita recreación de ese lenguaje, o sea, crear sobre creación del lenguaje. Es finito. En cambio, el lenguaje para el humano es infinito desde ese punto de vista, porque permite no solamente comunicarnos con el medio externo, sino representar nosotros los pensamientos que el ser humano pueda comunicarse internamente. Que yo sepa, oye, mira, Doris, tienes que hacer esto, tengo que hacer esto hoy, y tengo que moverme así, y tengo que hacerlo en este tiempo, y tengo que hacerlo con esta actitud para que mi esposo no vea que estoy triste, y, o sea, es un proceso de comunicación conmigo misma, ¿verdad? Que eso solamente lo hace en la raza humana. Y eso es un proceso también psicolingüístico. Y por supuesto, el lenguaje nos permite, cuando es de forma escrita o gráfica, icónica, ilustrativa, nos permite entonces también eh, transmitir de generación en generación las La cultura. culturas de la cultura de nuestros ancestros. Y eso es también lo que ha hecho que la raza humana se convierta en la raza con supremacía del reino en la tierra. Entonces, fíjense lo importante del lenguaje y de saber también cómo se da para poder recrear, como les decía, ese proceso para poder entenderlo, analizarlo, ampliarlo, explicarlo y incluso saber interpretarlo. Cuando sucede vamos a decir, sus diferentes manifestaciones. Hablábamos en el niño y hablamos de la primaria porque es nuestra base educativa universalmente, en el contexto. ¿Por qué entonces es importante el estudio del lenguaje en ese nivel? Si obedece a un proceso evolutivo, más que un proceso de aprendizaje desde el punto de vista cognitivo. Y es que, bueno, y seguimos insistiendo, bueno, primero que nos permite la comunicación, eso ya lo aclaramos. Si permite entonces al estudiante conocer, o mejor dicho, manejar el idioma su idioma primario. Esa es la primera, es lo más importante. ¿Por qué? Porque en la primaria es donde enriquecemos justamente todos esos elementos del lenguaje que hablamos, esos subsistemas del lenguaje. Mejora la comprensión lectora y escrita, porque al conocer las reglas gramaticales, los estudiantes pueden entender mejor los textos que leen y escribir de manera más clara y coherente. Y coherente. Fomenta el pensamiento crítico y analítico, ¿verdad? Porque el análisis de las estructuras de las oraciones y la palabra promueve habilidades de pensamiento crítico y analítico, esenciales para el aprendizaje en otras áreas. Claro, en la medida que nosotros sepamos construir oraciones y por el orden incluso de la gramática, en la gramática que utilicemos, por el caudal del léxico que tengamos, nosotros pues desarrollamos habilidades analíticas. Es como, oye, si tenemos varias formas de definir varias, el niño tiene varios significados para las cosas, pues posiblemente tendrá
mayor abanico de posibilidades para expresarse y entender mejor, para criticar, para analizar, porque tiene más información, más riqueza de conocimiento. información. Entonces, fíjense, es imprescindible, es importante realmente fomentar entonces el desarrollo del lenguaje, no para que formen nada más oraciones, sino que eso es una vía para todo esto, para el desarrollo del pensamiento humano, del pensamiento del niño en esa etapa y para prepararlo a su desarrollo adulto. También, por supuesto, fíjense, viene esto como consecuencia, lo prepara para los niveles superiores, porque tengo a niños más analíticos, ¿verdad? Con mayor repertorio, con capacidades lingüísticas mayores al comunicarse, al estructurar el lenguaje, ¿ok? Entonces, ese niño también está más preparado para recibir también mayor información y por supuesto es posible que se predecir un mayor éxito académico. Uh-huh. Y lo final, lo último, la autorrealización de todo ser humano. ¿Cuál es la autorrealización de todo ser humano? El desarrollo de su creatividad, el desarrollarse plenamente y potencialmente. Bueno, eso lo permite eso solamente lo permite si nosotros tenemos lenguaje, ¿ok? Cuando hay un dominio adecuado de el lenguaje, entonces hay mayor posibilidad de desarrollar esa creatividad. Entonces, fíjense todas las ganancias que significa el hecho de poder manejarnos con propiedad en el mundo del lenguaje. Pero habiendo una cuarta arista de su sistema de lenguaje, que es la psicolingüística, que es el cómo lo hacemos, o sea, ese elemento teórico de cómo lo hacemos, pues entonces revista importancia, entonces para los educadores, el realmente que conozcan la psicolingüística que se desarrolla en el niño, en el adolescente, para poder entonces apoyar todas estas finalidades del ser humano y del lenguaje, o de la importancia del lenguaje. De modo que con esto yo quiero hacerles ver a ustedes que es importantísimo. Yo sé que ustedes lo saben como educadores y no hay que convencerlo porque ustedes lo están estudiando, lo cual quiere decir que es importante para ustedes, pero la cuestión es que también tenemos que hacerlo, eh, 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 entender que es importante que los otros comprendan desde la educación o desde el rol que están ejerciendo como educadores, que entienda la importancia del desarrollo del lenguaje en ese niño, padres, representantes, comunidad y el niño mismo. Entonces, yo creo que lo importante es que nos enrumbemos a eso, a que darle la importancia realmente al estudio del lenguaje dentro de la esfera de la educación primaria. No es un, no es un mero aprender palabras y construir oraciones como un requisito, sino que realmente tiene una ultra finalidad para la vida del niño, hasta significar pues su desarrollo plenipotencial o como adulto. Yo creo que esto es el mensaje más importante. Entonces,
mientras el lenguaje y el estudio de la lingüística insiste en esto, ¿verdad? Que es bien importante y ya lo vimos, supremamente importante para el desarrollo humano, podemos entonces decir que mientras la lingüística es la disciplina que describe la estructura de la lengua, incluyendo su gramática, sistema de sonido, vocabulario, todo lo que ya dijimos, ¿verdad? El campo de la psicolingüística trata de descubrir los procesos psicológicos mediante los que los humanos adquieren y usan el lenguaje. ¿Okay? Entonces, ya no es la estructura del lenguaje, sino el proceso psicológico, el cómo, no es el qué, sino es el cómo. Los psicolingüistas han abordado tres cuestiones fundamentales. La comprensión, es decir, cómo aprenden las personas el lenguaje hablado y escrito. La producción de habla, cómo producen ese lenguaje las personas. Y la adquisición, cómo se aprende esa lengua. Entonces, esos serían como los tres elementos fundamentales de la psicolingüística. Ver la codificación, o sea, cómo la comprende, cómo internalizo, cómo yo comprendo la información, que en el proceso comunicacional es como la codificación, cómo yo la traduzco, la produzco, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de la decodificación, ¿verdad? Y cómo se adquiere ese proceso a través de las etapas evolutivas del ser humano. Entonces, la psicolingüística, en otras palabras, da cuenta del proceso de cómo se aprende o adquiere una lengua y del rol o función que el lenguaje desempeña en el acto de pensar. Entonces, podemos ver que es impactante entonces su aporte, ¿verdad? Porque es justamente el cómo se da ese proceso del lenguaje. Esto pudiéramos decir que es la introducción básica de la psicolingüística, y el por qué es importante la psicolingüística para la educación y para el educador de primaria. ¿Okay? Entonces, es saber cómo aprende o cómo se desarrolla el lenguaje de ese niño desde que nace, cómo lo codifica, o sea, cómo él lo va interpretando y cómo lo decodifica, cómo lo produce hacia afuera, cómo lo comunica ese lenguaje. Entonces, serían como que los tres, si hablábamos de objetivos, como los tres objetivos fundamentales de la psicolingüística para los educadores. Les repito, esto no agota el tema psicolingüístico, no es psicolingüística pura, pero es lo que a nosotros como educadores tenemos que enfatizar y darle la importancia para que tenga, para que se pueda desarrollar en el niño realmente esas habilidades que da el desarrollo del lenguaje. Y qué más que el pensamiento, que es el proceso cognitivo superior. Entonces, importante la psicolingüística para los educadores. ¿Sí, no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna intervención, alguna participación que quieran hacer? No, Ninguna. profe, sí, Está atenta, totalmente. Yo estoy medida. súper atenta y es necesario que nosotros tengamos el amplio conocimiento igual en esta área porque somos los principales motivadores también dentro y como de aplicar diversas estrategias y herramientas para desarrollar el lenguaje en los niños. Okay. Yo también estoy de acuerdo contigo.
Nosotros somos los formadores de esos niños, para que, por eso cuando detectamos cualquier dificultad en el lenguaje del niño, pues llamamos a los representantes, porque todavía no tenemos las herramientas, no las tenemos. No somos especialistas, pero sí podemos detectar cualquier, digamos, discapacidad que tenga un niño en el lenguaje para mandarlo a especialistas para que ellos puedan mejorar su lenguaje. Pero sí, por eso estamos aprendiendo de usted, profesora, para poder tener un mejor conocimiento de todo lo que sabemos como educadores que somos. Ok. Entonces, fíjense, la psicolingüística nace en Francia propiamente, a través de un señor llamado Gustavo Ullame, incluso no se le llamaba psicolingüística, a ese movimiento de estudio del lenguaje específico se le llamó guillaumismo, o en su momento se le llamaba el guillaumismo, cuyo énfasis era el estudio, ¿verdad?, del lenguaje, pero desde el proceso de cómo se daba. No enfatizaba ni la estructura, ni la gramática, ni la semántica, sino cómo se hace el lenguaje. Y a eso se le llamó guillaumismo. Pero en 1965, en Estados Unidos, sobre todo promovido por unos estudios de unos psicólogos cognitivos, se publicó un libro de psicolingüística, eh, que se fue el producto de es como un compendio, fue un compendio de colaboradores, de psicólogos, de especialistas en lenguaje, y de especialistas en teorías de la información que hicieron vamos a decir, esta aproximación y por primera vez acuñaron el término psicolingüística. Ellos también opinaban que el ser humano era como similar a un ordenador, es decir, era capaz de asimilar la información, era capaz de asimilar la información del medio, buscar dentro de su repertorio, allí en su, vamos a decir, en su disco duro, en su memoria, buscar las mejores alternativas para comunicar el lenguaje, para comunicarse a través del lenguaje, y era capaz de dar una respuesta efectiva en la comunicación. Entonces, esa fue como que la primera aproximación de la psicolingüística. Pero, por supuesto, había habido estudios experimentales, los psicólogos, sobre todo experimentales, eh, con el conductismo, con la corriente de la Gestalt, estudiando los procesos de percepción, otros procesos, encontraron que el proceso de lenguaje en el niño era muy subgénero. Mire, chicas, esto ya se va a acabar, me queda menos de un minuto. Vamos, me van a dar 5 minutos, ustedes saben, mientras se graba la clase, y volvemos y nos metemos en el segundo enlace que tienen allí en el teléfono. Sí, profe, está bien. Está bien. ¿Nadie Ok. entiende? Sí, está bien, sí. Ok, Sí, ok, porque ya queda menos, ya se va a caer. Cuando se caiga ya Ya. ustedes están. ya. Entonces, es así como se da el proceso de surgimiento de la psicolingüística. Realmente no es algo que surge de una manera como uno puede haber deducido. Bueno, viene del lenguaje. No, realmente viene de diferentes esferas y realmente viene de estudios específicos de cómo se da el proceso